partido de México, pues hubo una mejora muy grande de la selección. No sé qué les dijo el profe Rueda, no sé qué tuvieron los jugadores en términos en sus clubes, pero la selección se miró estupenda, un partido de 90 y más minutos que estuvieron muy concentrados. Creo que para ese tipo de partidos hay que estar al 100 y la gente en el estadio pues llegó y apoyó, que es lo más lindo. Sí, bueno, cuando se habla de eso también, creo que el profe Rueda siempre ha sido en esa parte, pues psicológicamente siempre se ha preparado uno como selección en Honduras. Eso fue un factor que me ayudó a mí muchísimo cuando llegué a la selección de Honduras, yendo al Kansas City, donde igual se trabaja, obvio que los jugadores hondureños se trabaja un poco más fuerte, digo yo, por el estilo y la cultura que hicimos en Honduras, pero creo que psicológicamente se mira que se ha trabajado los jugadores, los vi, como decimos, también igual, muy concentrados, muy metidos en el partido y eso se necesita en una cancha donde para mí la mejor que he visto en Honduras en los últimos años, donde el jugador hondureño también puede jugar, donde no se necesita ir a una cancha mala para que el rival no pueda jugar bien, pero hay que recordar que el rival está de visita y el nerviosismo y eso viene porque está la gente hondureña ahí encima de uno en el Estadio Nacional, pues no es tan grande, pero cuando se llena se escucha la gente en Tegucigalpa. Entonces, creo que se ayudó muchísimo que la cancha sea linda, se jugó muy bien. Yo vi a la selección hondureña jugando muy bien, a pesar de que jugaron contra una selección muy técnica y muy tácticamente armada, que es la selección mexicana. La verdad que tuve en un momento en la selección de Honduras muy bueno. En los años que tuve en la selección de Honduras jugamos no muchas veces con México, pero nos tocó disfrutar muchísimo. Tuve la suerte de que jugué contra México, nos tocó jugar contra México como selección. En Honduras 2 veces que la ganamos, otra fue eh, en Copa Oro aquí, que la perdimos en tiempo extra, y la otra pues fue ir a jugar a México, que también se ganó ese partido. Entonces, las pocas veces he tenido la suerte en esos años que la selección de Honduras estaba bien, pero se ha complicado a nivel de liga y a nivel de área, pues sabemos que México ha sido el más fuerte siempre, pero los americanos igual tienen sus expectativas y saben que el deporte aquí no solamente es de que el jugador juegue en la calle y empiece a jugar y va a ser ya alguien grande. Creo que aquí le han metido mucha infraestructura, muchos entrenadores, muchos jugadores del extranjero que traen otro estilo de fútbol y eso ha ayudado muchísimo a que se emparejen mucho las ligas. Ahora los jugadores que iban antes tal vez a la Liga Mexicana ahora vienen a la Liga Americana y también los jugadores americanos han mejorado muchísimo, como te digo, le han puesto mucho dinero, el deporte ha crecido muchísimo en Estados Unidos y eso hace que se iguale la liga un poco más, los jugadores de bajos recursos, que antes tal vez no llegaban a ser profesional, o juegan otros deportes, ahora hay academias en Estados Unidos donde ya desde niños en los lugares eh, menos privilegiados, se le puede decir, donde no tiene mucho dinero la gente, ahora juegan de gratis los jugadores. Antes se pagaba y ahora se juega gratis en estructuras que son canchas como la del Nacional que se vio o mejores y eso ayuda muchísimo al crecimiento del fútbol en Estados Unidos. En Honduras ojalá eso pueda pasar en un futuro porque creo que si eso pasa se le va a competir aún a los equipos mexicanos y a la selección mexicana en muchos partidos. Bueno, cabe recordar que el partido que jugamos en México fue de los últimos partidos en la eliminatoria, entonces veníamos un poco preparados ya de estar jugando partidos de visita como en Panamá, en Costa Rica, en Estados Unidos, entonces eso creo que nos fue ayudando un poquito a la eliminatoria y teníamos un entrenador que quería jugar de visita, quería ir a ganar, entonces en ese entonces el profe Luis Suárez siempre le iba a atacar a estos equipos que jugamos. Muchos de los partidos perdimos, pero no perdimos, digamos, tirándonos atrás. Entonces eso nos preparó para partidos como el del Azteca. Justo antes habíamos jugado en altura, en ese verano habíamos jugado en altura
en Estados Unidos, en Utah, y el juego, si no me recuerdo, terminó 1-0 ganando Estados Unidos al último, pero con altura y todo supimos jugarle, un partido muy complicado para nosotros. Y en Costa Rica también jugamos así, partido complicado, y eso nos ayudó a nosotros a mejorar y llegar a un estadio azteca, no con mucho nervio. Muchos jugadores hondureños estaban jugando todos en ligas, en la MLS o en Inglaterra, entonces eso ya se venía cocinando, como dicen. Entonces ya cuando llegamos allá, pues ya íbamos claritos que nos quedaban, creo que 2 partidos de eliminatoria, ganando en México, 3 partidos, ganando en México, estábamos prácticamente con el pie derecho en el Mundial, entonces concentrados y psicológicamente preparados para lo que se venía, y sabíamos que iba a ser un partido fácil. Es más, viajamos ese día, creo que viajamos ese día o la noche anterior, pero ya solo a dormir, y de ahí para enfrentar el partido. El partido fue de ida y vuelta, empezó ganando México, complicado, pero aún ya sabíamos que habíamos pasado momentos en la eliminatoria que íbamos perdiendo y íbamos remontado los partidos. Entonces, para nosotros, eh, eso no era impedimento para dar de empatar el partido y ganarlo. Justo nos había tocado México, creo, en Honduras, ese mismo verano o el verano anterior, íbamos perdiendo 2-0, creo, y empatamos 2-2 con México. Entonces ya sabíamos jugarle, ya sabemos cómo jugaba México. Y cuando llegamos allá, pues cambiamos un poquito en el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Creo que cambió a 4-4-2 el profe y puso a Jerry con Costly de delantero. Y eso les afectó un poco. Pudimos empatar el partido ahí y al ratito cayó el segundo gol. Pero la preparación creo que ya venía desde hace, en toda la eliminatoria. Nos tocó allá ir a casi los últimos partidos y estábamos ya como selección un poco más preparados. La influencia de los jugadores mayores fue fundamental. Creo que había muchos jugadores mayores que no estaban nerviosos de ir a jugar al Estadio Azteca o de visita. Teníamos muchos jugadores que habían jugado con, por ejemplo, Wilson Palacio, Manos Figueroa, que habían jugado en partidos muy complicados, al mismo Noel Valladares, que ya había ido al Mundial del 2010, que siempre estaba en el tiempo de cuando teníamos antes del partido hablábamos entre los compañeros, y Noel siempre decía, porque hay que tener la responsabilidad, pues, de cuando uno recibe un balón en espacio, de darte la vuelta, dar el pase bien. Creo que no era nada negativo, siempre daba cosas positivas, incluso Mua Bernardes, cosas que ayudaron muchísimo. Había muchos jugadores mayores que ya habían jugado partidos así y se miraban muy positivos, que querían ganar en un estadio como el Azteca, y se sabía que esa era la selección indicada para ganar ese partido. Ya habíamos ido a mundiales, queríamos entrar al mundial sin que nos ayudara nadie, entonces en esa parte estábamos convencidos que era hoy o nunca en ese entonces. Oye, y siempre hay, en todos los equipos hay como ese jugador que puede ser muy importante para el equipo, que puede cambiar la historia de un partido, pero que necesita mucha motivación, que necesita que lo abracen, que le hablen, que le recuerden que es una persona muy capaz. En el grupo de ustedes, ¿quién era ese jugador de repente que ustedes confiaban mucho en él y que había que hablarle mucho para que creyera en sus condiciones? No sé si había que hablarle mucho, pero sí había un jugador que confiaba a todo el mundo. Era que sabíamos que Costly era el jugador indicado porque por su altura, los partidos de selección, cómo los jugaba, cómo los vivía, pero no sé si era decirle mucho a Costly porque él personalmente estaba ya motivado de jugar en esos partidos, entonces no había que decirle mucho, no había que mimarlo mucho. Jerry igual, creo que era un jugador que él ya sabía lo que quería, él era callado, pero ya se sabía que él era muy serio y que quería ganar los partidos, aunque era muy atacado por la gente, pero nosotros como compañeros sabíamos que él estaba metido en el partido y que si no le salían las cosas es por cosas del fútbol. Es como un Choco Lozano, por ejemplo. Sabemos que el Choco es un buen jugador
y el Choco es muy callado y no dice mucho, pero el Choco es una pieza muy importante de la selección. Entonces creo que no lo estoy comparando, pero Jerry era igual, callado y todo eso, pero eran jugadores que no teníamos que mimarlo mucho, pero sabían que significaba muchísimo para nosotros. Y creo que Carlos Costley para nosotros era alguien fundamental, pero de mimar creo que no había ningún jugador que se tuviera que mimar tanto. Creo que todos estaban ya convencidos que querían hacer las cosas bien. Si el equipo, lo ves ese equipo en ese entonces, que hay dos de ese equipo, yo creo que estaba hasta Anthony Lozano, no sé si estaba en selección en ese entonces, pero Andy Najar segurísimo estaba ahí con nosotros, fue titular en el partido Andy, y era otro jugador que estaba convencido con 19 años que quería ganar ese partido. Estaba un Garrido también que tenía como 19 años también, 20 años. Entonces, eran jugadores que estaban muy convencidos, pero de mimar, no sé si oía mucho mimar, pero sí jugadores que creíamos mucho en ellos eran Costley y Jerry, porque eran los que echaban los goles. Si echaban los goles, pues todos íbamos a salir felices del lugar ahí.